Policía administrativa, noción francesa. Estado gendarme o el estado de policía, que significa básicamente que lo que se buscaba con este estado era vigilar a los ciudadanos para que no abusaran de sus derechos en perjuicio de los demás. Noción doctrinal y jurisprudencial. Para Libardo Rodríguez, este define la policía administrativa como el poder o facultad que tiene la administración para aplicar limitaciones a la actividad de los gobernados, a fin de mantener el orden público. Otra acepción, el poder o la facultad a cargo de las autoridades públicas para fijar limitaciones a la actividad de los administrados, a fin de mantener el orden público. Noción jurisprudencial. El concepto de medidas coercitivas utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública y lograr de esa manera la preservación del orden público. Por otro lado, la jurisprudencia y doctrina distinguen entre policía administrativa general y especial. La policía administrativa general es aquella que se refiere a los elementos que tradicionalmente integran la noción de orden público, es decir, la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y en ciertos aspectos la moralidad, cobijados por los principios y normas generales aplicables al poder de policía. La policía administrativa especial se refiere por una parte a aquellas actividades de policía que buscan garantizar los mismos elementos de la policía general, pero estas están sometidas a un régimen jurídico particular. Por ejemplo, entre nosotros, la policía de tránsito, la policía de extranjeros y la policía de turismo, a lo que habría que añadirle la policía diplomática, la policía de menores y la policía de recursos naturales, entre otras. La función de la policía administrativa. Entre ellas tenemos que la función de la policía es la gestión administrativa concreta del poder de policía, ejercida dentro de los marcos impuestos por este, es decir, por la ley. Y otra acepción es la función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. ¿Qué quiere decir? Que la función de policía está en cabeza del presidente de la República, tal como lo señala el artículo 1809, numeral 4 de la Constitución. De igual manera, las autoridades ejecutivas, territoriales o unipersonales a nivel territorial ejercen función de policía, como son los alcaldes y gobernadores, el cual lo encontramos en el artículo 315, numeral 2 y artículo 313 de la Constitución, respectivamente. La actividad de policía es aquella que se asigna a los cuerpos uniformados, sean oficiales, suboficiales y agentes de policía, que ejecutan el poder y la función de policía. Es estrictamente material y no jurídica, y corresponde o se define como la competencia del ejercicio del poder reglado de la fuerza necesariamente supeditada al poder de policía y a la función de policía. Y el poder de policía es entendido como una competencia jurídica, es según la Corte Constitucional la facultad de hacer la ley policiva, de dictar reglamentos de policía, de expedir normas generales, impersonales, impresistentes, reguladoras de comportamiento ciudadano que tiene que ver con el orden público y con la libertad. Corresponde a la facultad legítima de regulación de la libertad. En ese entendido, material es de carácter general e impersonal, conforme al régimen del Estado de Derecho, es además preexistente. El poder de policía es normativo, legal o reglamentario. Corresponde a la facultad legítima de regulación de libertad
en ese entendido material de carácter general e impersonal, conforme al régimen del Estado de Derecho, es además preexistente. Es decir, que el poder de policía es una actividad netamente administrativa, pues por definición le corresponde a la rama ejecutiva. Entraremos a definir la competencia para expedir reglamentos, teniendo en bienes jurídicos protegidos por la policía administrativa. Esta manifiesta la prevención de los riesgos o males que amenazan la integridad, la salud o la tranquilidad de las personas. Está encaminado a proteger la confianza pública con el fin de que las personas puedan actuar en sus relaciones sin temor a engaños en materia de comercio. La economía pública, con el propósito de proteger las condiciones económicas de los particulares a través del establecimiento de precios máximos y precios sujetos al control. La estética pública, con el fin de evitar el mal gusto en la vía pública, fundamentalmente a través de la regulación de las características de las construcciones en cuanto al tipo, altura, orden, etc. La moral pública, para la protección de las basuras, de las buenas costumbres que en el interés público considera. Para ellos se regulan los medios de comunicación, las actividades que ofrece al público. La seguridad social, que consiste en obligaciones para asociarse a las cajas de jubilación, de contratar seguros de vida, de enfermedades o contra accidentes, de someterse a revisiones médicas periódicas, de asociarse en agrupaciones premiales. Las relaciones laborales. Los funcionarios del Ministerio de Protección Social se ocupan de asegurar que las normas laborales efectivamente se cumplan. Medios jurídicos de la policía. El poder de policía se ejerce a través de los actos generales, reglamentos de policía o de actos individuales, y mediante ellos desarrolla su función con doble propósito: reprime o previene y toma las medidas necesarias, que pueden ser de carácter ordinario o de carácter extraordinario o de la alta policía. Los medios jurídicos de policía que se desprenden del Código vigente, Decreto 1355 de 1970, en concordancia con nuestra propia Constitución política y las demás normas pertinentes, como son las leyes, los tratados internacionales sobre la materia acogida por Colombia, los reglamentos de policía y los principios generales del derecho. Estos son los reglamentos, los permisos y las órdenes. Los reglamentos de policía son las medidas policial por excelencia, pues que pueden prevenir o regular el ejercicio de una actividad con efecto sobre el orden público. La regulación del ejercicio de ciertas actividades ciudadanas. El reglamento, que no debe fundarse en motivo de interés privado, sino de beneficio público. Los permisos o medidas individuales suelen ser la aplicación de una medida general a una persona determinada. En el Código Nacional de la Policía se encuentran los artículos 22 y 23. Los permisos de acuerdo con los artículos 14, 18 del Código Nacional de la Policía. Todo permiso debe ser escrito, motivado y expresado con claridad la condición de su caducidad. Las órdenes de policía se dan para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de policía. Cada orden debe impartirse a personas o a grupos individualizados. Debe ser motivada y escrita, pero en caso de urgencia puede ser verbal. Igualmente, el funcionario de policía que diere orden ilegal incurrirá en sanciones disciplinarias que impondrán el superior jerárquico, sin perjuicio de las responsabilidades penales si lo hubiera. El empleo de medios coactivos o uso de la fuerza puede ocurrir cuando se debe apelar a ella para impedir una asonada derivada de una marcha, protesta, como es tan frecuente en el país. Según el artículo 29 y 30 del Código de la Policía, para preservar el orden público, la policía empleará solo medios autorizados por la ley. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden y su
restablecimiento. Amén. Normatividad de policía. Según el autor Libardo Rodríguez, son las que integran el poder de policía de naturaleza legislativa, sobre las cuales se puede ejercer control de constitucionalidad. La Ley 16 de 1968 otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para expedir normas de policía. El Decreto Ley 1355 de 1970, Código Nacional de Policía, modificado parcialmente por el Decreto Ley 2055 de 1970 y luego por el Decreto Extraordinario 522 de 1971. Actualmente, el nuevo Código Nacional de Policía se conoce como la Ley 1801 del 29 de julio de 2016. Tenemos también la Ley 136 de 1994, que en su artículo 91 dice que al alcalde le corresponde conservar el orden público en su municipio y que es la primera autoridad de policía en el territorio municipal. También encontramos el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, que es el Decreto Ley 2811 de 1974, modificado por la Ley 99 de 1993. Tenemos también el Código Nacional de Tránsito Terrestre, que es la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 903 de 2004 y 1005 de 2005. El Estatuto Taurino, que es la Ley 916 de 2004, la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos, que es la Ley 746 de 2002, entre otras. Control sobre los actos de policía. Todas las actuaciones de la administración en ejercicio del poder de policía están sometidas al principio de legalidad para evitar abusos y desviaciones del poder. No obstante, que según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, inciso 3, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Es decir, que no están sujetas al control de la jurisdicción contencioso los procedimientos militares o de policía, porque su naturaleza requieren decisiones de aplicación inmediata en asuntos de orden público o de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de las personas y cosas. En el ejercicio de la facultad de la libertad de nombramiento y remoción, las providencias de carácter civil o penal dictadas en procedimientos de policía y las sanciones de las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales por expresa disposición legal.